y observar la Constitución y las leyes. Que si había algún temor respecto de que este Poder Ejecutivo sea el principal infractor, entonces había que darle todo el poder al Ejecutivo por a través de una Constitución. Con lo cual, escuchando a los expositores anteriores, decía, bueno, la administración, ¿qué tiene, cuál es el cometido de la administración pública en este contexto constitucional? No es suficiente con decir que la administración en el ejercicio de la función administrativa está subordinada al derecho, sino que en definitiva, la administración tiene como obligación la realización del derecho. Hay una constante demanda que la administración es la que tiene que dar la salud, que tiene que dar la vivienda, que tiene que dar la educación, con lo cual es a ella la que le corresponde ponerse el guardapolvo blanco, ponerse el traje de albañil para otorgar una vivienda y llevar este derecho a la gente. Con lo cual, la realización del derecho en este contexto constitucional hace que le dé sentido al ordenamiento jurídico y que esta finalidad de realización del derecho constituya el fundamento de toda norma de competencia. Ahora bien, ¿en qué contexto se inserta la administración pública? Es cierto que la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, especialmente Internet, está cambiando la relación entre los particulares y la relación de los particulares con las organizaciones públicas y privadas. Decía hace un par de semanas atrás Natalio Botana en La Nación, con relación a la convocatoria del 8 de noviembre, que no pocos observadores y protagonistas de la política advierten que las redes sociales están cambiando las reglas del juego de la gobernanza. Se erosionan los antiguos símbolos de autoridad, se acortan las distancias entre representantes y representados, emerge un poder difuso que hace que la herencia de las instituciones y reglamentaciones de las democracias se vaya desvaneciendo a un ritmo vertiginoso. Hay varios artículos relacionados con las democracias de Latinoamérica y en el Caribe, donde muchos, hablando del sueño del buen gobierno, dicen que en los años 80 se recuperaron las democracias en estos países. En los años 90 se hizo el ajuste económico, pero que este ajuste económico fue en desmedro, o por lo menos debilitando la democracia, al punto tal que muchos ciudadanos desconfían de las instituciones, desconfían de las organizaciones políticas y de sus líderes. Con lo cual, hemos entrado al siglo XXI con estas demandas por parte de la ciudadanía y con una demanda creciente de mayor participación de la gente en los asuntos de interés público, en una gestión mucho más eficiente y eficaz, y en una gestión mucho más transparente, donde desde algún lugar sea el trampolín para el desarrollo de sus propias capacidades de las organizaciones públicas. ¿Por qué el gobierno electrónico atiende desde algún lugar estas necesidades del buen gobierno? Porque en realidad, ustedes, bueno, ya lo saben, que el Estado, en el ejercicio de las tres funciones, acciona y reacciona en sus tres dimensiones temporales. Cuando legisla lo hace hacia el futuro, cuando juzga lo hace hacia el pasado, pero cuando lo administra lo hace en el presente. Es en este punto donde las tecnologías de la información y la comunicación se vuelven aliadas, sobre todo sabiendo que el Estado, para poder actuar y para poder funcionar, para poder tomar decisiones, es el mayor productor y tomador de información pública. Esa información pública es necesario que sea rápida, que sea eficaz y además que dé transparencia a la gestión para dar legitimidad de nuevo y volver a la legitimidad de estas instituciones. Los países que se han hecho cargo de esta gran demanda y de esta necesidad de fortalecer las instituciones a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías, sobre todo esto se vio en la 9ª Conferencia de Ministros de la Administración Pública y Reforma del Estado, que se llevó a cabo en Pucón en el 2007, y ahí el compromiso que adoptaron fue el de modernizar la administración, el de reformar el Estado, entendiendo que la calidad de los organismos públicos lleva, por un lado, un mejor desarrollo, a una mayor igualdad y a mayor transparencia del sector público. En esa conferencia se dio el concepto del gobierno electrónico y la administración pública, perdón, de la administración electrónica como sinónimos, entendiendo por gobierno electrónico aquello
En estas conferencias, además, se habla de la incorporación de un derecho de los ciudadanos de acceso electrónico a las administraciones públicas, y esto tiene un doble objetivo. Un objetivo estratégico indirecto, que es lograr que las sociedades tengan mayor información y conocimiento de un modo inclusivo, y por el otro lado, un objetivo directo y final o inmediato, que es que los ciudadanos se puedan relacionar directamente con las administraciones públicas a través de estos medios electrónicos. Es cierto que el derecho de acceso electrónico a la administración pública es un derecho instrumental, un derecho cauce, que en realidad lo que termina haciendo es fortaleciendo los otros derechos constitucionales. El derecho a peticionar a las autoridades, el derecho de acceder a la información, el derecho de participar en el procedimiento administrativo, de impugnar los actos administrativos, de gestionar frente a la administración pública. Reconocido este derecho en los particulares, es evidente que del otro lado hay un rol insustituible del Estado, que es el de lograr la universalización de este derecho y dar las herramientas necesarias para que se pueda implementar la administración electrónica. Fundamentalmente lo que se pide es una mayor regulación en torno a la autenticidad de los ciudadanos, a la autenticidad de las administraciones públicas y a la autenticidad de los documentos. Al mismo tiempo, la regulación tendrá que prever las direcciones electrónicas en las cuales la administración pondrá y difundirá la información. Y por último, la regulación tiene que ver con la regulación de las redes sociales, de las redes electrónicas o las sedes electrónicas, donde los particulares podrán hacer sus presentaciones, sus consultas y demás. ¿Cuáles son los principios que se tendrían que prever para poder implementar este gobierno electrónico? Son los principios de igualdad, por el cual la administración no podría discriminar a aquellos que no tengan los accesos suficientes a los medios electrónicos, con lo cual va a tener que mantener los medios tradicionales y los medios físicos para relacionarse con la administración. En este punto, la inflexión está dada por aquellas personas jurídicas o los colectivos de personas físicas que sí cuenten con las herramientas, con la capacidad económica o porque por el giro normal de su profesión o de su negocio puedan garantizar el acceso a la administración pública. El otro principio que se tendrá que prever y observar es el principio de legalidad. En esta materia, obviamente, dijimos que la administración es un instrumento y que tiene que poner en práctica la realización de estos derechos de fondo, con lo cual va a tener que respetar y observar todas las leyes de fondo, especialmente tratando de congeniar y de armonizar el principio de transparencia con el de protección de los datos personales. También otro de los principios que se tendrán que observar va a ser el principio de conservación de los documentos, impidiendo que estos documentos sean alterados, se puedan destruir o no puedan perdurar. El otro principio es el de accesibilidad y transparencia. La administración tiene que intentar dar la mayor difusión, publicidad de la información de los actos públicos a través de un lenguaje que sea cotidiano. Y finalmente el de proporcionalidad, en el sentido de que los datos que se le pidan a los particulares en esta relación con la administración sean los estrictamente necesarios para la relación pública que se establezca con el gobierno. ¿Qué se ha hecho en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, en relación con la administración electrónica y el gobierno electrónico, en materia regulatoria muchos dicen que somos los más avanzados del país, con lo cual es un orgullo para pertenecer a la Ciudad de Buenos Aires. Desde la legislatura se han dictado una serie de leyes que propenden al alcance del gobierno electrónico. Se comenzó fundamentalmente con la ley que crea la ASI, donde la ASI es la Agencia de Sistemas de Información, que se le da como función coordinar con las demás dependencias del Poder Ejecutivo
esta edición en papel. Posteriormente, la Ciudad de Buenos Aires adhirió a la ley de firma digital. Ustedes saben que la ley de firma digital es la 25506. Esta ley, en el artículo 50, invita a las provincias de la Ciudad de Buenos Aires a adherir, de modo tal que la ciudad adhirió y le pidió al Poder Ejecutivo que reglamente y que dé la infraestructura necesaria para tener una firma digital en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, a principios del año 2010, se dictó la ley de modernización, la ley 3304, que en el anexo tiene dos capítulos referidos al gobierno electrónico, un capítulo 2 referido al sistema de quejas y reclamos y un capítulo 3 referido al gobierno electrónico y nuevas tecnologías de la información. En ese capítulo 3 se pide una serie de actividades que tendrá que desarrollar el Poder Ejecutivo para alcanzar este gobierno electrónico, que son la sede electrónica, la firma digital, las compras electrónicas, los procesos de digitalización y la sede electrónica. Finalmente, diciembre del 2011, se dicta la ley de ministerios, la 4013. En las disposiciones complementarias se agrega un artículo en el cual se dice que todos los integrantes del Poder Ejecutivo y entes descentralizados podrán utilizar los documentos electrónicos o digitales que determine el Poder Ejecutivo para la compresión y suscripción de actos o documentos, como así también las firmas electrónicas o digitales que también determinen para el referendo firma, teniendo todos ellos la misma eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. Esto entonces desde el ámbito de la legislatura, ¿qué se hizo desde el ámbito de la administración? Bien, desde la administración pública uno lo que advierte es que uno trabaja permanentemente en la administración con muchísima información, con lo cual el capital de la administración lo constituyen los recursos humanos y la información. Cuando uno habla de una administración inteligente, que es hacia donde uno tiene que apuntar en una administración del siglo XXI, es lo que tiene que intentar es capitalizar fundamentalmente estos dos recursos. La mayoría de las administraciones públicas que se han ido modernizando han intentado introducir las tecnologías de la información y la comunicación fundamentalmente en el punto relativo a cómo guardar la información. ¿Cómo guardan la información? Lo hacen fundamentalmente convirtiendo, trasladando el soporte papel en soporte electrónico. La Ciudad de Buenos Aires ha dictado una serie de normativas, no los voy a aburrir, pero fundamentalmente en el año 2009 se dicta el decreto 589 del 2009, que es el decreto por el cual se crea el sistema de administración de documentos electrónicos, SADE, que constituye una plataforma sobre la que se van a construir una serie de módulos que van a permitir la caratulación, numeración, tramitación y archivo de actuaciones y documentos electrónicos. Les hago un repaso muy rápido de la normativa que se ha dictado hasta el momento. A partir de esta plataforma se han subido sobre esta plataforma 4 módulos, un módulo relativo a las comunicaciones oficiales. Estas comunicaciones se hacen, las comunicaciones internas por medios electrónicos en la administración y tienen plena validez legal. Un módulo referido al GEDO, que es el generador electrónico de documentos oficiales. Se crean los documentos ahí y actualmente se generan en el GEDO las disposiciones, las resoluciones, los dictámenes jurídicos y los convenios. El otro módulo es el expediente electrónico. Se han ido pasando paulatinamente a partir del dictado de distintas resoluciones de la Secretaría Legal y Técnica, trámites donde ya no se hacen en papel, sino que toda la tramitación es a través del expediente electrónico, usando, por un lado, los documentos electrónicos generados en GEDO y este módulo de expediente electrónico. También en el ámbito de la ciudad tenemos las compras electrónicas. Este era un mandato de la ley 2095 en el artículo 83, que pedía que progresivamente las compras, ventas y contrataciones del gobierno de la ciudad se hicieran por mecanismos electrónicos y actualmente las licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas, en tanto y en cuanto se trate de contratos de provisión o de suministro, se hacen a través de este expediente electrónico. Para concluir,
de conducir las razones de interés público que lleguen